Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 2 y 6 minutos. Aquí continuamos. Hay quien dice que ha habido una hora extra. Yo no sé nada de eso, no sé ni de qué hemos hablado, y por supuesto no se colgará esta hora fantasma, ¿no? Lo comentábamos ahí fuera. Podría ser una buena, la hora daimónica, la que nunca existió. Como el lugar al que vuelves, oiga, ¿qué viene a gasolinera? No existió nunca. Bueno, pues eso pasa con esta hora fantasmal. Bueno, que realmente puede ser la anterior o puede ser esta, ¿no? De 2 a 3, 60 minutos más con todos vosotros, y sabéis lo que os digo, que para nosotros es un honor. Que estamos aquí en el estudio de la cadena SER, que es como estar en el templo catedralicio de la radio en España. Estamos con nuestro Flexo, estamos en conexión con nuestros amigos, con Guillermo, con Diego, Noel, Fermín, Javier Pérez Campos, Santiago Camacho, Carmen Porter, el que esto os dice ahora mismo Iker Jiménez, y que estamos muy contentos porque la aldea global habla de cosas no convencionales. Y nos gusta, por ejemplo, saber por qué pasan ciertas cosas en el mundo que quizá tengan un nexo incomprensible, pero que está ahí. Santiago Camacho abandonaba la hora fantasma con una aseveración curiosa. Esto que ha pasado en Estados Unidos en el Congreso, de esta taquígrafa que, medio poseída, medio loca para algunos, ha empezado a hablar de, quizá, nuevo orden mundial, masonería, una especie de protesta muy extraña, la acallan. Esto va a seguir ocurriendo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué va a seguir ocurriendo? Santi. Pues va a seguir ocurriendo porque nosotros aquí en España tenemos la sensación de que el fenómeno de la desafección, del hartazgo hacia la clase política es privativo de nuestro país porque tenemos la clase política que tenemos y no vamos a profundizar más en el asunto, que todos sabemos de qué estamos hablando. Toda, yo metería toda la clase política, ¿eh? Pero... entera. No, o sea, de hecho, créeme, la desafección de la que estoy hablando se refiere a toda la clase política sin entender de colores, de partidos ni de ideologías. Fantástico. Es decir, como colectivo. Pero pensamos que, evidentemente, dados los escándalos de todo tipo que hemos sabiendo visto, que siempre hay buenas personas en todos los por colectivos. supuesto, y gente que se dedica a esto de una forma altruista. Pero ya sabemos de qué hablamos. Pues pensamos eso, que con la historia reciente y no tan reciente que hemos tenido en este país, pues es algo típico español, pues como las Sanfermines, las corridas de toros y poco más. Pero resulta que no. Resulta que es un fenómeno bastante más extendido y bastante más global de lo que podemos imaginarnos aquí. En Estados Unidos en concreto, donde la administración Obama está haciendo cosas buenas, una de ellas visto en abstracto es esa nueva legislación sobre la salud pública, pero que ha traído, por ejemplo, ese cierre del gobierno por el desacuerdo que ha habido, un cierre larguísimo que ha dejado en la calle a mucha gente durante un par de semanas, que ha provocado que el gasto público y mucha gente que vive del gasto público, suministradores, contratistas, etcétera, etcétera, vean mermados sus recursos, que ha provocado despidos de verdad en gente. Pues de repente el mensaje que llega a la población es, bueno, es que esto es culpa de los políticos. Si a eso le añadimos, en el caso de esta señora taquígrafa, que una muy buena parte de la población estadounidense pues es muy religiosa, y esa religiosidad, visto desde un punto de vista además evangélico, que suelen ser muy suyos para todas sus cosas, tilda de satánico todo aquello que no se cierne a lo que ellos entienden como la palabra de Dios. Lo que ha pasado es lógico, porque en el fondo ha tocado a una señora que es más o menos cristiana, pero le podía haber tocado a cualquiera. Es una expresión de un estado de ánimo, de un hartazgo global. Y va a haber más muestras de este tipo muy mediáticas. Probablemente, o sea, va a haberlas en parlamentos, va a haberlas en actos públicos, porque la gente también ha aprendido. La gente ha aprendido que lo de las redes sociales está muy bien, y puede ser el que más protesta de Twitter y puede ser el más rebelde de Facebook, pero en el fondo eso tiene un impacto limitado. Donde está el impacto es donde está la cámara. Eso que lo han sabido precisamente los políticos tan a menudo, ya lo empieza a saber la gente. Y la gente está empezando a descubrir que si manifiesta ese descontento donde está la cámara, de hecho, todos hemos visto, todos conocemos, por ejemplo, lo que pasó con el colectivo Femen hace unos días o hace unas semanas. Las Femen se han convertido en maestras de ese manejar donde está la cámara, está
la atención pública y ahí es donde tengo que protestar. Lo llevan haciendo desde hace años y ahora ha tocado que suceda en España. Pues eso va calando en la conciencia y dice, bueno, si realmente quiero que se me oiga, si realmente quiero salir en el telediario y que X millones de personas se den cuenta de que no están solas y de que yo también estoy harto y de que podemos hacer algo para cambiarlo, pues yo vaticino que ese tipo de manifestaciones públicas más o menos extempóreas, más o menos inesperadas en cualquier acontecimiento más o menos público se van a repetir con relativa frecuencia. Voy un poco más allá. Esto sería una cuestión de, bueno, protestas que se están pasando y que todos estamos más acostumbrados a ver. Bien. Yo nunca fui muy... Intento no ser crédulo con muchas cosas, ¿no? Aunque muchas personas puedan pensar que lo creo todo. No es una cuestión de creer, es de, bueno, analizar, ver cómo te impacta. Nunca tuve una gran atracción por el asunto del 2012. Pero si analizo lo que va pasando en el mundo desde el 2012, sí que es verdad que parece que hay un mundo nuevo, en diferentes perspectivas, con cosas más luminosas y cosas más sombrías. Pero hagamos una operación de vista atrás. No voy a ir a si los mayas vieron, tenían razón, porque creo que todo eso también está muy manipulado. Pero todos hemos creído, muchos teníamos la sensación, como ocurrió con el cambio de milenio, y fijaos lo que nos vino, y mañana hablamos de eso, del 11S, el inicio de verdad del nuevo milenio. Todos pensábamos que en el 2012 algo podía ocurrir. No simbólicamente un fin del mundo. Sí simbólicamente, precisamente, cosas. Quizá porque, como decía Santi Camacho, había un tulpa colectivo, estaba en la mente de muchas personas, muchas circunvoluciones cerebrales pensando en lo mismo, en un cambio. Ha coincidido con una situación económica delicada en España y en parte del mundo. Ha coincidido con unas tensiones tremendas. Pero si vamos a 2012-2013, nos daremos cuenta de que el mundo se parece poco. Quizá con mayor intensidad que si hacemos entre el 2006 y el 2000. Algunos hablan, y no lo sé, de proceso de aceleración. Sí vemos que lo que ayer mismo era noticia ya casi no lo es. Que la rapidez de las circunstancias y los acontecimientos nos sobrevuela. Que el gran escándalo que invade las páginas, las redes sociales, los programas, se ha olvidado al día siguiente. Que el hombre estigmatizado que ha dicho no sé qué ha sido vilipendiado o alzado a los altares. Al día siguiente se ha olvidado todo el mundo porque ya hay 100.000 más que quieren ser noticia o que son noticia. Es decir, el proceso de aceleración. El proceso de cambio en el tiempo. ¿Hacia dónde nos llevará esto? ¿Estaba esto escrito en algún lugar? Desde luego es curioso que hablasen del 2012 de tanto tiempo, ¿no? Bueno, veremos. O quizá es una impresión de estar viviéndolo. Y siempre ha ocurrido así, en los 70, en los 80. Claro, si vamos por décadas, todas han sido muy tumultuosas. Pero da la impresión de que el cambio sí que es fuerte, el cambio que proporciona Internet, a todos los niveles, bueno o malo. El cambio social es muy fuerte, ¿eh? Es un cambio de parámetro inmenso, de proporciones colosales que todavía no podemos ni entender. Pero eso nos permite, por ejemplo, que nos lancéis vuestras preguntas. Antes de eso, Santi, se ha hablado en otro foro muy concreto y también muy mitomizado, o mitificado, mejor dicho, Davos, de los chemtrails. Sí, es muy curioso porque el Foro Económico Mundial de este año se celebró a principios de año, en enero, y como todas las reuniones del Foro Económico Mundial, pues dio lugar a una serie de documentos. Esos documentos son muy interesantes, algunos de ellos son muy áridos. Y uno que ha empezado a circular con especial fuerza en las redes es uno que es de lectura imprescindible. Imprescindible por muchas cosas. Se llama Riesgos Globales del 2013. Lo hacen lo hacen desde hace 8 años, para ser exactos. Todos los años hacen un análisis de cuáles son los mayores riesgos que afronta la humanidad para los próximos años y qué tipo de amenazas nos podemos enfrentar. De hecho, es un documento en el que se aprende muchísimo, te pone los pelos como escarpias, las cosas como son, y en el que se analizan todo tipo de cosas, riesgos económicos, se habla de hasta qué punto puede ser probable que colapse o no colapse el sistema financiero, cambios medioambientales, se habla del cambio climático, etcétera, etcétera, de las especies invasivas, de todo ese tipo de cosas. Todo eso en un dossier en el foro de Davos. Todo eso es un dossier maravilloso que pensemos que una cosa está hecho por y para las personas más poderosas del mundo. Al foro de Davos van jefes de Estado, financieros, políticos, gente
que tiene un peso específico. Es, digámoslo así, una especie de grupo Bilderberg, pero mucho más público, mucho más amplio, y desde luego sus reuniones tienen un impacto global. Pues en este documento, que es muy extenso, tiene muchísimas páginas, y que de verdad yo al que quiera acceder a él le recomiendo, es público, o sea, uno va al Foro Económico Mundial, a su página web, y se puede descargar el PDF. Puede aprender muchísimas cosas de cómo está el mundo. Pues por primera vez aparecen dos cosas que llaman mucho la atención. Una de ellas la has dicho tú, los chemtrails. Y dices, bueno, pero esta gente del Foro Económico Mundial, ¿qué hace hablando de los chemtrails? Pues resulta que dejan caer en uno de los capítulos, nunca mejor dicho, lo dejan caer, que podría haber iniciativas por parte de gobiernos no controlados o incluso de particulares, estaríamos hablando de grandes corporaciones, para hacer proyectos de geoingeniería no autorizados. Y que esos proyectos de geoingeniería, que podrían ser bien intencionados y también dejan caer que se podrían estar esparciendo sustancias sobre la atmósfera, por ejemplo, para evitar el cambio climático y crear una especie de paraguas que refleje parte de la luz del sol y de esta forma minimizar el efecto invernadero, pues puede tener, de ser así, una serie de impactos no previstos. Podría alterar de forma no deseada el clima, podrían esas sustancias en el cielo generar daños a la salud de las personas que hay debajo, porque eso luego cae, podrían contaminar. O sea, todo esto ha pasado del mundo conspiracional absolutamente marginal a este informe del Foro de Davos. A ser una probabilidad. O sea, se habla del colapso económico mundial, que no tiene por qué pasar, pero que es una probabilidad, y se habla también de esto. Pero es que también se habla de el hallazgo de vida extraterrestre. También por primera vez. Y eso cómo lo digerimos como que fuera un riesgo para la sociedad o para el planeta. Pues verás, si se descubre vida no inteligente, se descubre vida orgánica en Marte, por poner un ejemplo, habría que ver las implicaciones que tendría, por ejemplo, en el comercio, en la gente que quisiera aprovechar patentes de ese tipo de vida, en cómo ese tipo de vida se introduciría o no se introduciría en nuestro planeta, en quiénes irían primero, qué estados irían primero, qué carrera espacial se montaría otra vez para llegar los primeros a recoger en persona, que no fuera una sonda, que no fuera un robot, sino a tener exploradores. Pero es que además dicen la posibilidad de ¿y si es inteligente? Entonces los riesgos se multiplican. Riesgos para la ciencia, riesgos para la política, riesgos para la estructura social en general. ¿Le han dejado un capítulo del dossier a un conspiranoico o qué ha pasado? Pues no, es digamos un capítulo en el que cogen los riesgos más marginales, pero probables. Ojo, probables. Con lo cual, en ese mismo capítulo, por ejemplo, se habla de algo que es casi de perogrullo, pero que es cierto, que es las implicaciones que tendría, por ejemplo, el envejecimiento de la población y la mayor duración de la vida humana, la ampliación de la esperanza de vida. También se hace un desarrollo muy largo. En el fondo es como un pasaporte para el futuro, ¿no? O un visionado del futuro. Claro, es un pasaporte para el futuro chungo. O sea, así, es un pasaporte... Al final, compañeros, lo de los chemtrails que va a ser verdad. Digamos que... ¿Cómo se os queda el cuerpo? Yo es que no me lo acabo de creer y encima no lo sé. El otro día, fíjate, ¿te acuerdas? Estábamos en el retiro y de repente la niña, que no hace más que buscar la luna, nos empieza a señalar los chemtrails que había. Digo, es que es verdad. Bueno, es contrails en este caso, ¿no? Serían estelas de condensación normales, digo yo. Normales no eran. Es que no son normales. Es que no eran normales, Hombre, ya, es que eran pero... unas estelas muy raras que se cruzaban de unas formas muy extrañas y había por todo el cielo. No sé. Mira, Bueno, nosotros te voy estamos a- investigando el tema ahora mismo en Zamora Sí. y protestas por chemtrails Bueno, y daremos toda la información. Y de hecho, Iker, en Zamora ha salido una noticia hace solo 2 días en un periódico local que quizá hace unos años no tendría cabida allí, en ese espacio, pero que ahora es un tema que preocupa a la gente y que se está hablando incluso de unas extrañas hebras que se han Sí, sí. descubierto, que están apareciendo y que salen fotografiadas en ese medio. Conoceremos todo con detalle en Cuarto Milenio, pero bueno, es que es algo como tan de fantasía, porque dices, es que no es muy práctico, no por nada, ¿eh?
Es que no es muy práctico fumigar de tan arriba, oiga. Es que lo lógico... Pero Sí, bueno, salvo que lo que quieras no sea fumigar. Y si lo que quieres es que se quede arriba el mayor tiempo posible, generar eso, una cúpula que refleje una el sol. cúpula, ¿cuántas veces tienes que pasar para que haya una cúpula, Santi? Pues en el informe de Davos viene. Curiosamente, una flota sorprendentemente pequeña de aviones, sorprendentemente pequeña, podría esparcir cientos de toneladas de nanopartículas. En este caso se habla de azufre, pero también, y hay análisis que lo demuestran, hay partículas de aluminio que son casi omnipresentes en todo este tipo de casuística. Pues una flota muy pequeña podía literalmente cubrir el planeta, porque el grado de dispersión es muy amplio. Lo que sí en esta parte un poco angustiosa, lo que sí inquieta de verdad, es conocer a algunos científicos y algunas personas que haciendo mediciones cotidianas te cuentan cosas que ponen los pelos de punta, que no sé si se pueden contar. Pero claro, yo a veces pienso, pero si resulta que había X materiales cancerígenos en las casas de todo el mundo, y que se sabe que son cancerígenos, no hay que quitarlos, ya, pero ¿cuánto tiempo y cuántas generaciones han estado ahí? Un doctor científico hace poco me decía, yo lo voy a decir, que se le habían puesto los pelos de punta, como he dicho antes, porque con un medidor de frecuencias, no voy a decir exactamente de qué, se había ido a dar un paseo por Madrid. Yo lo voy a contar. No es un aparato para todos los públicos, evidentemente, y pertenece al mundo de lo científico o a las mediciones. Se subió en un autobús y en unos sitios concretos, que no voy a decir cuáles, dijo, bueno, ¿y esto? Vamos a poner que el baremo para la salud es 100. Daba 2.500. Estar mucho tiempo ahí daña la salud a niveles profundos. Pero es que hizo la prueba con otro autobús y con otro, del mismo modelo, y pues pasaba lo mismo. Se cambiaba de asientos y ya no pasaba. Yendo un poco más allá me dijo, voy a seguir haciendo probaturas. Claro, no sé si te dejarán, pero recordemos casos concretos con la construcción en nuestro país, que uno lo piensa. Estamos atenazados por un montón de enfermedades. Si añadimos a los condicionantes de la vida cotidiana, la alimentación, el aire que respiramos. Pero claro, que las cañerías de determinado tipo sean cancerígenas durante no sé cuánto tiempo, que el asbesto, que las sustancias se componen en tal compuesto, uno dice, puf, no me extraña nada que uno con un medidor de lo que sea salga a Madrid o cualquier capital y se asuste. Y eso no son chemtrails. Te quiero decir, son conspiraciones más de tierra adentro, porque a veces mirando los chemtrails o el 11S, las Torres Gemelas, el HARP, tal, está muy bien. Pero ¿y las conspiraciones de tierra adentro? Mucho más profundas, más latentes, durante generaciones. Es que te voy a poner un ejemplo. Mañana vamos a hablar del 11S. El día que cayeron las torres del World Trade Center murieron 3.000 personas aproximadamente. ¿Sabes que a día de hoy hay 8.000 personas con graves problemas de salud? Muchos de ellos han muerto a consecuencia de la nube tóxica que se generó cuando se cayeron las torres y durante los trabajos de desescombro, durante los trabajos de desmantelamiento, gente que tuvo que aspirar esas sustancias tóxicas como el amianto, etcétera, etcétera. Es decir, lo que cubrió Manhattan era veneno. Nube mortal. Era una nube de veneno que era con lo que estaba construido ese edificio, con lo que están construidos muchos edificios de la ciudad. Y que evidentemente aquello fue una sobredosis. Pero que en el fondo, en las paredes, en las vigas, en las pinturas, muchas veces eso va poco a poco emanando, y las personas que viven allí un año, otro año, 10 años, de repente el día menos pensado se ponen malitos. Se ponen malitos, ¿qué me ha sucedido? Si yo no fumo, si yo no bebo, si yo llevo una vida sana, corro todos los días, ¿por qué me sucede esto? Y a lo mejor la solución está, pues eso, detrás del papel pintado de la pared. Pues vamos con algunos mensajes. Constanza Mur dice, los chemtrails en Barcelona se ven cada semana, varias líneas anchas de duración de más de 5 minutos. Sí, pero que chemtrails se supone que tienen sustancias químicas no controladas, que esas estelas lo normal es que sean contrails, o sea, estelas de condensación. Que la gente ya... Ya haremos debate sobre eso. Por eso, pero... que yo no lo digo ni a favor ni en contra, pero que el público ha aceptado la palabra chemtrail como algo lógico, estela química, chemtrail,
Y no es eso lo que vemos por muchas formas que tengan raras, que alguna pueda ser, no lo sé, pero cuando vemos una estela rara, mira un chemtrail, no, es un contrail, una estela de condensación del agua en general, por mucho que haya rejillas. ¿Tú la sabes distinguir tan fácilmente? Pues ¿Por qué claro. no se dis- Mira, no, pues claro, yo no. lo siento mucho porque... Hombre, no sé qué sustancia hay dentro, pero que un reactor deja la hebra y no tiene por qué tener sustancias químicas. Hablamos de que se supone Claro, que hay pero porque aviones... los reactores son reactores y suben y se ven, pero los que empiezan a hacer extrañas líneas tejidas, Bueno, ¿esos pues, qué son? pues imagínate unos pilotos de combate de caza en unas... En medio de Madrid, pilotos de combate de caza. ¿Por qué no? De No. cuatro vientos. Venga, hombre. No, Hombre, por es favor. una vedada a los vuelos militares. Pero, ¿Ah, sí? sí, verídico. Pues nada. Eh, pero Loncha lateral antes de Sí. empezar con las preguntas. Sí. yo voy a ganarme hoy mi apelativo de conspiranoico, pero es que yo tengo que contarlo. o sea, No, tú lo has ganado hace mucho yo tiempo. me lo gané hace mucho tiempo. Fíjate que hace mucho tiempo llevamos a un Skywatcher, a un vigilante del cielo, al programa que dijo una cosa que a mí Una frase mítica. en aquel momento pues me hizo hasta gracia. Ahora empiezo a estar más de acuerdo con él. Cuando le preguntó a alguien, bueno, ¿y cuáles son chemtrails y cuáles son contrails? Y dijo, todos son chemtrails. Claro, en aquel momento aquello quedó como muy así. Pero con el tiempo he ido acordándome, a mí siempre me han gustado mucho el mundo de la aviación y los aviones. Mañana tendremos un ejemplo en Cuarto Milenio de hasta qué punto me pueden llegar a gustar. Y yo de pequeño, cuando veía un avión en el cielo, me lo quedaba mirando embobado. Y he visto muchas estelas de condensación de los años 70. Y las estelas de condensación de los años 70, las que yo veía de pequeño, eran una colita blanca de aproximadamente, vamos a poner 100 veces, no más, el tamaño del avión, que se iba disipando según el avión avanzaba. Pero no se quedaba. Pero Santi, por No Dios. se quedaba ahí. Santi, por Dios. No, esto es experiencia es que- empírica, pero vamos, personal. sí, muy científica, Santi. O sea, la observación de un niño, que está muy bien, pero te quiero decir que habrá condicionantes climáticos, habrá un tipo de motores diferentes y habrá 50.000 circunstancias. Supongo. Vamos a dejarlo ahí porque si no, no acabamos. Seguimos porque ahora llega Miletro responde. Que igual llegó de Chemtrail, vete a saber, Santi. Santiago Muñoz dice, pero ¿y que ganan contaminando con sustancias tóxicas el mundo en el que ellos mismos viven? Muy buena. Es algo Tampoco lo entiendo. ilógico. Ahora que también habría que decir, y los que han construido casas con material cancerígeno, que las han vendido a todo el mundo y que acaba viendo incluso familiares suyos ahí. O sea, la codicia humana Pero al es que final se antes- pierde, no tiene límites. es que antes no se creía que esos materiales fueran cancerígenos. Eso es verdad. Por eso se construía todas las casas con esos materiales. Hoy en día ya con nuevas tecnologías se ha podido averiguar que son perjudiciales. Igual que dentro de unos años se averiguará que muchas cosas de las que tenemos hoy Sí. en casa, que utilizamos a diario, muchos de los móviles... ¿Y las redes invisibles? bueno, todo. Que están cruzando ahora mismo este estudio Pues y todo nuestro dentro de mundo. unos años veremos cómo eso afecta a la salud cuando se hagan los estudios Ojalá no, pertinentes. ojalá no, pero- Bueno, ya verás cómo sí. Nuria Pita dice, pero si hacen con nuestra vida lo que quieren, tan raro no me parece. Ignacio Rafael, los que mandan en el mundo y han provocado la crisis mundial son los jefes de los políticos. Son los que más tienen que ganar con el hartazgo popular. De ahí al nuevo orden mundial no hay nada. Interesante, los jefes de los políticos, o sea, un suprapoder por encima de lo establecido, ¿no? Por la ley. Vamos a hacer una cosa. Milenio te responde. Comenzamos ya, compañero Noel Calero. Vamos con Dial Out, esa especie de himno de Evangelis, porque hay preguntas muy sabrosas. Hemos elegido varias, porque hoy tenemos una hora más. Y luego vienen un montón de cosas, ¿eh? Pero ya veréis cuestiones. Comenzamos con una oyente que nos preguntaba por un lugar muy especial. Hola, buenas noches, buenas madrugadas. Soy Ana Riquelme de Parla. Y la pregunta que me gustaría hacer al equipo es sobre una noche que pasasteis en Ochate, en la cual dijiste que pasaron cosas y que perdisteis todo el material. Y a mí me gustaría saber qué pasó aquella noche y si recuperasteis algo de aquel material. Muchas gracias y seguid así. Pues esa noche de Ochate fue como la hora perdida que hemos tenido aquí en Milenio 3. Y recuerdo que llevamos una mini radio, es decir, una mesa de mezclas con el técnico de Radio Victoria que nos acompañaba, con los principales testigos que habían vivido cosas en Ochate y que hacía muchísimos años que no hablaban. Muguruza estaba allí, el primero que vio y fotografió cosas extrañas Miquel en Colmenero, Ochate. que vio dos Miquel figuras. Colmenero, que vio figuras.
Roberto Pérez, mítico. Estábamos todos grabando el programa, tuvimos que parar varias veces porque además se escuchaba en un momento dado como una especie de latido de corazón. Ahora, para mí el programa más mítico que yo he hecho nunca. O sea, junto a la Torre de Ochate en la noche, con Muguruza, con Colmenero, con Roberto, con Echazarra, en la noche lo de la Torre, fue espectacular. Sí, fue espectacular, es verdad. Nunca Además, se ha escuchado. Se creó una intimidad muy especial, salieron a relucir cosas y recuerdos que estaban perdidos en la mente de muchos de los testigos. Y la verdad es que creímos escuchar cosas que realmente ¿Y una nos foto pusieron, que tú hiciste? Sí, una fotografía, es verdad, donde salía una cara extraña en las ruinas que hay, o que había por lo menos en la casa de enfrente de la torre. Es cierto, hice varias fotografías a oscuras, Y a la estaba nada. junto a nosotros. Sí, sí, Puede ser una estábamos- pareidolia, lo que sea, pero nos Sí. quedamos ya sorprendidos, ¿no? Sí, parecía una cara de un hombre. Además se asemejaba con un caso cruento que se produjo allí. Bueno, pues grabamos el programa, quedamos todos fascinados de las cosas que se habían contado, y que yo regresamos al hotel esa noche. Si no recuerdo mal, tú incluso empezaste a escuchar el programa Yo lo escuché en el en hotel, los minidiscs. en el minidisc, y era un programa de verdad. Yo no sé si uno lo mitifica, ¿no? Pero se oía la naturaleza de Ochate hablando ahí, el sonido de la noche, los insectos, las chicharras, era una cosa espectacular. Ujú. Y sobre todo porque esa gente hacía mucho tiempo que no volvía al pueblo muerto y contaban un montón de cosas, ¿no? A la mañana Yo siguiente decía, qué cogimos- programón, qué programón. Cogimos el coche, estaba todo perfectamente metido dentro, porque si vas a hacer un programa de radio lo primero que haces es guardar perfectamente los minidiscs, las cámaras, todo iba en una bolsa que además llevábamos de las cámaras, de donde llevamos todo el material para grabar el programa. Comprobamos que estaba todo para traerlo a Madrid, porque esa era la cosa, que se iba a emitir aquí. Y de repente paramos en una gasolinera a echar gasolina, ni siquiera nos bajamos a tomar nada. Cuando llegamos a Madrid estaban las bolsas, estaba la cámara, estaba tu cuaderno, estaba todo, y lo único que faltaban eran los minidiscs. ¿Tú sabes esta historia, Javi? Sí, yo lo había escuchado, pero no tan en profundidad, y desde luego es, bueno, pues estamos deseando aún más, yo tengo más ganas todavía de escuchar esa grabación Ojalá perdida. alguien la debe tener en algún lugar, pero sobre todo hay una cosa muy bonita, seguramente es una casualidad, ¿no? Pero han pasado más de 10 años. Yo he pedido un permiso porque sabía que podíamos hacer eso en Ochate. Involucré Radio Vitoria, nuestro jefe en aquel entonces, el gran Mariano Revilla, consigue todo lo posible para ese desplazamiento, equipo, mesa, y digo, yo te prometo que te voy a traer algo mítico. Una mesa junto a la Torre de Ochate, los grandes protagonistas que recuerdo es que no se habían vuelto a juntar. Una noche de emociones, una noche daimónica, ¿no? Recuerdo que Miquel Colmenero, un empleado de una productora televisiva que tuvo un terrorífico encuentro, ¿no? Con dos figuras que avanzaban por el camino, flamígeras, un poco como hemos contado lo de Jung antes, pues ese tipo. Y el hombre decía, no sé cómo me habéis convencido para volver aquí en la noche, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, resulta, imaginad ahora por favor mi cara cuando vuelvo. Y me planto delante de la mesa de Manuel Revilla y me dicen, bueno, ¿qué Iker? Va, el presupuesto aquí, lo cerramos. Claro, siempre mirando las cuestiones de gasto, lo que ha gastado ese programa, ese esfuerzo especial. Tanto empeño que tenías, has traído el programa que... Y yo callado. Bueno, pues vamos a emitirlo, ¿no? Porque la idea era emitirlo en bloque, todo lo que se grabó esa noche. Y mi explicación, ¿no? No, es que no hay programa. O sea, esa es otra parte que un día contaremos, ¿no? Vamos con lo siguiente. Hola, soy David de Barcelona y me gustaría saber sobre la regeneración celular de partes del cuerpo humano. Hace poco vi un reportaje donde un equipo de investigación usaba unos polvos sintetizados a partir de tripa de cerdo que hacían de matriz para las células madre y conseguían regenerar una falange amputada y parte de la zona muscular de la pierna de un herido de guerra. Pues nada, un saludo a todos los funcionarios y muchísimas gracias al equipo por el programa. Gracias a ti, David, por escucharnos. Antes, el que ha estado más puesto en todos estos temas con su gran sección hace ya un tiempo, Visado para el futuro, ¿no? Que en el fondo era una mirada, un pasaporte también para todo lo que estaba por venir, y nos quedábamos alucinados porque lo que está por venir es indistinguible de la ciencia ficción. Pues sí, en este aspecto que mencionaba el oyente, pues la verdad es que los avances son prácticamente diarios. Sabíamos, pues este verano, no sé precisar el mes, pues posiblemente en agosto o en septiembre, que por ejemplo una universidad brasileña había conseguido, por ejemplo, regenerar, y esto era muy importante, piel, sobre todo piel de grandes quemados, pues claro, no se puede recurrir al autoinjerto, no se puede recurrir a otro tipo de técnicas, y empezaron a utilizar piel de cerdo
piel de cerdo que era tratada de tal manera que no producía rechazo, la compatibilidad genética entre la piel de cerdo y la piel humana es muy alta y bueno, pues conseguían regenerar la piel. Partiendo de la base de que la piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestro cuerpo, el que más abulta, pues la regeneración de otro tipo de cosas, como pueden ser efectivamente miembros o extremidades o apéndices amputados, pues se está avanzando en ello. Los más visionarios dicen que la regeneración de un miembro articulado complejo, como puede ser un dedo, es decir, una falange pues no es tanto, una falange sería, en teoría todavía están trabajando con el tema de las células madre, pero sería relativamente, y entre comillas mucho relativamente sencillo. Pero la regeneración de algo tan complejo como sería un dedo, que tiene sus articulaciones, etcétera, etcétera, lo ven como un objetivo alcanzable antes de final de siglo. Es decir, prácticamente según se vaya avanzando en el tema sobre todo del conocimiento o del funcionamiento de las células madre, donde está prácticamente la clave de casi todo lo que va a ser la medicina de vanguardia de este siglo. Sabéis que la técnica es que vosotros escribís a milenio3 con número @cadenaser.com, que nosotros tomamos buena nota de vuestras preguntas y que aquí los compañeros de la mesa no sabemos realmente ni nos hemos podido documentar. Tendría poco sentido de repente mirar documentos o casos y soltaros una parrafada ya aprendida. Así que nos podéis sorprender también. No se trata de eso, sino de a ver si podemos ayudaros. Seguimos con más preguntas en Milenio 3 Responde. Hola, buenas noches. Me llamo Eva Gloria, llamo desde Elda, en Alicante, y mi pregunta es la siguiente. Tengo mucha curiosidad por saber qué ha sido de los preparacionistas, ahora que ha pasado un año desde que supuestamente se terminaba el fin del mundo, si siguen escondidos en los búnkers o han salido ya. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. 2:38, me parece una pregunta magnífica, ¿eh? Es como aquel estudio cuando falla la profecía. Todos aquellos que se preparaban para un fin del mundo inminente. ¿Qué ha pasado? Hombre, si alguien se ha metido en esas harinas en este programa, en este equipo, es Javier Pérez Campos, que hizo hasta un libro sobre este asunto. Sí, y la experiencia nos dice que al final, cuando el fin del mundo fracasa, la gente acaba buscando otro y bueno, esos búnkers que se han construido se siguen utilizando para cosas que se vaticinan para después. Y en este caso, hablando con Santi antes en la terraza, él me contaba cómo los preparacionistas estaban ya preparándose, valga la redundancia, para un apocalipsis económico en el año 2014. Ahora es el apocalipsis económico del 2014. De hecho, fíjate que es súper casual. Oye, de todas formas, que gente más optimista. De todas formas, si tú ves los libros algunos que tenemos de profecías, tú ves que se ha acabado el mundo unas cuantas veces. Sobre todo y que Boris han hecho Christoph. unos cuantos Mi libros. preferido es Boris Christoph. Fin del No se mundo, acaba, año no se acabará 83. otro. Fin del mundo, año 84. Y creo que intentó Fin del mundo en 86. Ayer posible. dijeron, las editoriales dijeron que no más. No más. Pero, Grande Christoph. pero que no, que estos no salen del búnker. Si precisamente estábamos hablando de eso porque están ahora mismo circulando por internet un montón de vídeos que vaticinan el colapso económico para 2014. Y esto es el último berrido en conspiraciones. Y claro, estos lo ven y vas a sus páginas web y todo este tipo de cosas y están ahí ya preparándose, acumulando comida, acumulando armas para los... ¿Hay alguna conspiración buena? De gente que... Mira, hay una cosa que es muy... La única buena que recuerdo es aquel famoso libro de la conspiración de Acuario. Se llama Ferguson, la autora, no me acuerdo del nombre de pila, que básicamente decía que todo lo que era el movimiento New Age, el movimiento de la era de Acuario, las nuevas terapias, las nuevas formas de comida, las nuevas creencias, etcétera, etcétera, formaba parte de una conspiración activa por parte de determinados personas, líderes de opinión, gente, incluso científicos, etcétera, etcétera, que pensaban cambiar el mundo a través de ese tipo de cosas y convertirlo en un mundo mejor. Así que sí, por lo menos hay una conspiración buena que conozca yo. Continuamos, Noel. Buenas, me llamo Fernando Baena y llamo desde Granada. Quisiera preguntaros sobre el tema de los neutrinos. Hace 1 año y medio ya salió que esa partícula iba incluso más rápido que la luz y parece ser que todo eso ha quedado en el olvido. Me gustaría que hablarais del tema. Un abrazo a todos. Aquí todos hemos puesto una cara así como que, bueno, los neutrinos fue la gran noticia hace un tiempo, se convirtió en una bomba internacional
Y no podemos ofrecer grandes informaciones, pero sí algo que por lo menos yo quiero dejar ahí, por si sirve. Es muy extraño. Es muy extraño que un equipo multidisciplinar de 236 científicos haga ese trabajo, publique que han encontrado algo que, digamos, doblega todo lo conocido sobre la realidad y que luego se descubra que es un error o no. ¿Se ha determinado exactamente por qué fue el error? Se llegó a decir en un nivel de medición, fallo ¿no? mecánico. Fallo mecánico también simplificando mucho, en una especie de relé. Lógicamente no estamos hablando de relés como los que conocemos, sino... Es que entonces es poco serio como estamos, ¿eh? También hay que reconocer una cosa. Porque cualquier nuevo acontecimiento siempre alguien podrá decir, bueno, ha sido un fallo de algo. También hay que reconocer una cosa. Los instrumentos de medición para medir algo que se mueve más rápido que la luz, o incluso a la velocidad de la luz, a distancias terrestres, evidentemente tienen que ser de una complejidad y de una sensibilidad brutal. Con lo cual, claro, cualquier mecánico, cualquier informático, cualquiera que trastea con aparatos lo sabe. Cuanto más complejo es un aparato, más posibilidades hay de que se rompa. Pero fijaos, Santi y compañeros, a mí algo que me extraña en el comportamiento de la ciencia y el periodismo en los últimos tiempos. Tenemos el caso de los neutrinos. Bueno, acordaos lo que fue. Aquí dedicamos un programa, hablamos, fue muy emocionante. Acordaos del hombre que dijo que había encontrado pruebas de una madre, de un híbrido de Neandertal y Homo sapiens, y que buscaban una madre para engendrar, y que luego nosotros fuimos a entrevistarle y nos dejó tirados porque se amedrentó y dijo que el impacto que había producido la noticia le había dejado descuadrado. Dice, hombre, si tú lanzas a los medios esto, el impacto va a ser lo mínimo. Pero acordaros, hace prácticamente 4 o 5 semanas, la noticia de corpúsculos, digamos, extraterrestres en la alta atmósfera. Hablamos con el científico, acordamos una entrevista con él cuando ha dado una rueda de prensa para todo el mundo, se ha publicado en todo el mundo, y el tipo nos suelta, hombre, es que ha sido tal la repercusión que no queremos dar más declaraciones. Y uno dice, oiga usted, como científico, hablamos de científicos, ojo, que aquí no solo son los que hablan de misterios los que se pasan de la raya, de científicos de primer nivel, de universidades de primer nivel en todos estos casos. Si usted publica y lanza un trabajo y lanza una nota de prensa con su nombre y sus firmas diciendo que ha encontrado vida extraterrestre, hombre, algo de impacto tendrá que haber, ¿me comprende usted? Y luego se asustan. Es curioso. Lo que pasa es que nos amedrentan, y ahora es muy fácil amedrentar a la gente a través de las redes sociales. En cuanto ven 1000, 2000 twitters en los que, ¿pero cómo dice usted eso? De científicos, de sus propios compañeros, ya dicen, ostras, me he pasado, me voy a callar, no vaya a ser que me den por todas partes dentro de la comunidad en la que me muevo. Poco serio. Poco serio. Es decir, un científico... Mira, si las tuvieras todas consigo, o va para adelante del todo y dice, oiga, es que esto es verdad, o si tiene la mínima duda de que se puede equivocar, es cuando recula. Claro, recordemos el caso de la clonación, aquel escándalo en Corea. Recordemos lo de los neutrinos, lo de la madre neandertal para infiltrarle un híbrido y lo de los organismos extraterrestres. Es demasiado. Te dejas las ruedas de prensa de científicos de la NASA que van a cambiar la historia de la humanidad. ¿Dónde ha quedado? Y luego que se quedan absolutamente en nada. Extraño juego de la historia de la humanidad. Sí. Y se queda tan ancho. La historia de la humanidad. ¿Será que en el ámbito científico han visto que también es muy sencillo dar a conocer un trabajo simplemente con anunciarlo, y que muchas financiaciones dependen de ello, y que uno consiga fondos depende de ello? Pero es muy extraño. Han pasado 5 o 6 noticias demasiado extrañas. Vamos con lo siguiente. Buenas noches, me llamo Jordi, llamo de Barcelona, y mi pregunta iba referida a un libro que leí hace unos meses, que era de la mítica colección Otros Mundos, que el libro se llama La Arqueología Misteriosa, y en él pues se hablaba de unas tablillas con una escritura desconocida que se hallaron en el pueblo francés de Glossel, y supuestamente los primeros estudios de estas tablillas los dataron en 4 o 5 mil años antes de Cristo, con lo que supuestamente serían las escrituras más antiguas de la humanidad. Y mi duda era si esto era un fraude, si era realidad, dónde estaban estas tablillas y si sabías alguna cosa de este asunto. Muchas gracias y un saludo a todo el equipo. Pues un saludo. Aquí podemos dar simplemente una opinión personal, ¿no?, sobre el llamado tesoro de Glossel. Pues al igual que otros tesoros muy polémicos como el de Acámbaro o el de Ica, yo creo que tienen todas las trazas de ser un fraude mayúsculo, ¿no? Bueno, mayúsculo. Pasan estas cosas, como Iruña Velella aquí en el País Vasco, y que ha quedado también un poco en nebulosa, ¿no? ¿Puede haber alguna sorpresa? No lo sé. Mi opinión personal, ese maravilloso libro de Robert Charroux y tantos otros,
Glocel se convirtió, vamos a decirlo así, en una especie de piedras de Ica a la francesa. Yo creo que no tiene ningún sentido, ni temporal, y además muchas veces cuando ya profundizas en las piezas son de una burdez que realmente no... Por eso se han quedado como se han quedado, no porque haya una conspiración, sí porque en este caso real, como ocurrió en el Uña Velella, ¿os acordáis? Sí. Con un... hablando euskera y con el Cristo, Con Cristo. sí, una cosa terrorífica, en su composición general, ¿no? Es decir, que parecía muy burdo, pero fue pasando, se crearon museos, bueno, en fin, esto ocurre de vez en cuando y nos deja alucinados. Pero el caso de Glocel puede ser una cosa interesante, una cosa bizarra, pero históricamente parece que no tiene sentido. Que no quiere decir que haya culturas antiguas que hagan esas cosas, sino que en este caso no tiene sentido. Continuamos. Buenas, soy Juan Antonio de Mallorca y estaría interesado en conocer los detalles de un ovni que creo que vio Iker estas vacaciones antes de que empezaseis la temporada. Muchas gracias. Además es que antes teníamos una llamada de Elda, ¿te habéis dado cuenta? Sí. Que es donde ocurren los hechos. A la 26 entrada de Elda. junio, a las 4:37 horas. Bueno, ya lo hemos contado, ¿no? Por aquí de Grupo Pasiva. Simplemente una luminaria muy poderosa, muy potente, que se cruza en nuestro camino. Karen va detrás y no puede ver si acaso algún resplandor, ¿no? Pero no nada Sí, evidente, veo ¿no? una especie de resplandor porque voy atrás con la niña y entonces el asiento delantero del coche me tapa esa visibilidad. Lo único que alcanzo a ver es un resplandor muy potente blanquecino. Para mí sí ha sido impactante de verdad, ¿eh? Y un momento cumbre, porque yo no me lo podía creer. Y lo conté también en la televisión y creo que aquí hemos comentado algo. No duraría más de 5 segundos, yo creo, la experiencia, aunque el tiempo se dilata, ¿no? En ese momento, pues nos surge como una especie de luna, el tamaño de un tercio de la luna. Son las 4 y pico de la madrugada porque viajamos a altas horas de la noche. Y lo que ocurre, ¿no? Hemos recorrido parte del mundo en lugares maravillosos y no, el misterio, lo demónico, lo extraño le da por aparecerse pues cuando uno menos lo espera, en un viaje más o menos rutinario, tranquilo. 26 de junio, acabamos de grabar el último programa de la temporada de Cuarto Milenio, yo me lo tomé como un guiño, como una señal, y así, ¿ves? Así quiero verlo. Y bueno, pues era un resplandor como no he visto nunca, era un objeto pulido, era un objeto acabado, una esfera, no era una luz, era una esfera, y estaba debajo de las nubes, o sea, eso no estaba tan lejos, ¿no? Como un objeto celeste. Evidentemente miramos y comprobamos satélites, meteoros, involucré a Guillermo León, a Diego, a Javier Sierra, a todos mis amigos, nada. Pero sobre todo la fuerza es cómo eso va cruzando, pues como si uno le sorprende y se pone en la frontal del... Lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Y siempre que hable de esto, es lo que hablábamos antes, lo estaré viendo. Eso no se olvida nunca. Se pone un poco más en la frontal, casi en la misma dirección que tenemos el espejo retrovisor. Yo me agacho para observarlo, absolutamente boquiabierto, como me quedo muchas veces, pero esta vez más. No había nadie en la carretera. Esa sensación de que íbamos completamente solos y que yo llego a tener inquietud, voy con mi mujer y con mi hija, ¿no? Y de verdad os aseguro, amigos, sin ningún rubor, que tengo cierta inquietud, porque en un momento digo, esto es tan raro que va y baja o pasa algo, esto no se parece a nada de lo que yo he visto. No puedo ni abrir la boca, no puedo ni pronunciar palabras, estoy tan imantado por eso. Cierto momento, esa, repito, cosa cerrada en sí misma, que ves la superficie, o sea, no es algo plano, no es una estrella, no es un planeta, no es la Estación Espacial Internacional, es algo redondo y gordo, o sea, no pequeño. Va avanzando, se pone en el frente y yo, me da igual no veo nunca más esto en mi vida, pero me ha valido la pena. Me quedo maravillado, me estoy viendo a mí mismo observándolo y aquello empieza como a coger fuerza, como las imágenes que tenemos todos en la mente de las naves de la ciencia ficción antigua, como si tú lo vieses desde atrás y se encendieran unos motores. Aquello coge un impulso tremendo, una fuerza, una intensidad, blanco azulado, y de repente, como yo no he visto en mi vida nada, atraviesa como un cuchillo el cielo y se ha convertido en un punto. Es decir, no está aquí y allá. Yo he visto aviones de combate, hemos visto lanzamiento de misiles, hemos visto satélites, eso no se parece a nada. Y entonces comprendo perfectamente tanta gente que ha visto lo mismo que yo, a diferentes distancias, y que se han quedado maravillados y que no saben cómo entenderlo, ni comprenderlo, ni hablarlo. Pero os tengo preparado una sorpresa. Yo pegué un grito, se lo dije a Carmen, claro, ya desde atrás pude ver solo eso, está en una visión frontal. Yo creo que es un ovni, es lo más claro que he visto en mi vida, y he visto otras cosas, lo hemos hablado aquí, pero hay una sorpresa, y es que hemos investigado, primero para saber un poco más, y nos hemos encontrado con sorpresas, como los casos de Francisco Vidal, por ejemplo, u otros,
de personas que habían visto lo mismo que yo en diferentes épocas y en el mismo sitio. Volvimos, ¿verdad, Carmen? Sí. Volvimos para comprobar si era algo, lo que fuera. Y por supuesto no era nada. El tercio de la luna, de la superluna, es una cosa gorda, os lo aseguro. Y debajo de las nubes. Yo tuve la impresión subjetiva y personal, de que aquello, primero en el rabillo del ojo, había sido como sorprendido. Y cuando lo estaba viendo, no me lo estaba creyendo. O sea, digo, no puede ser. Cuando se pone en el frente, y aquello como cuando lo dábamos en el Atari o algo así, al hiperespacio, ¿te acuerdas, Santi? Sí, sí. Cuando coge fuerza y ¡fum! Ese ¡fum! Ese es algo que si lo has visto una vez en tu vida nunca lo vas a olvidar. Y cuando te viene alguien, no, es que igual era, no, oiga, es que no se parece a nada. Ni la ciencia ficción llega a eso. Es como miles de kilómetros en un segundo. Es una cosa impresionante. Yo la vi. Y he hablado con muchos pilotos y personas que las han visto. Y entonces entiendo que mi lenguaje, para no llegar a entenderlo, es el mismo que el suyo. Esa especie de impotencia. ¿Qué sentí? Pues me sentí muy pequeño. Y también me sentí muy feliz, sinceramente. Me sentí muy feliz. Tengo la imagen ahora mismo en la mente. Pero lo importante es que otras personas, además de mí, en esa zona, han visto lo mismo. Escucha. Y yo lo vi en la localidad de Elda. Hay una rotonda que está cerca de la autovía por donde pasó Iker, que es la que va de Madrid a Alicante. Y estaba girando en la rotonda para dar la vuelta hacia Elda otra vez. Y entonces fue cuando vi encima del Monte de los Chaparrales, que es un monte que hay que pertenece a la localidad de Petrel. Petrel está pegada a Elda. Y encima de ese monte hay unas antenas. Hay como 7 o 8 antenas de radio, de repetidores de televisión, etcétera. Pues encima de esas antenas, a una altura aproximada de unos 30 metros, más o menos, vi una esfera luminosa bastante grande. He estado haciendo memoria, calculo que los metros que puede tener un edificio de 6 plantas. Giré otra vez por la rotonda para volverla a ver, y cuando llegué al sitio donde la había visto ya no estaba, había desaparecido. Y tirando de archivo con buenos amigos, más personas que en esa zona concreta, una zona como otra cualquiera. Habitual, normal, con grandes poblaciones al lado. No pasa nada, el misterio es así. Nos contaban también su propia experiencia en el 2011, hace 20 años, en el 2001, diferentes épocas, viendo algo muy parecido a lo que yo vi. Íbamos de la carretera de Madrid-Alicante, íbamos a Elda, y cuando llegamos al Portichol, que para quien no lo conozca, pues es una recta bastante larga, pero empinada, que tendrá pues, un par de kilómetros, pues vimos una luz encima de la carretera, una luz verde tirando azul, de forma circular. Y pues nada, estuvimos unos segundos viéndolo y ya que unos segundos, pues aceleró hacia la izquierda, empezó a encontrar a Brito y desapareció. Y como luego hablaremos también de casos de este tipo, ¿qué os parece si vamos con otra pregunta que tiene que ver con estas circunstancias? Bueno, como en tantas zonas de España se ven estas cosas. Cuando uno lo ve, no alberga ningún tipo de duda. He visto miles de cosas en miles de lugares y siempre tienes la duda, esto pudo ser, esto fue así. Aquello desde que aparece no te deja lugar a que dudes. Ahora, lo que yo no sé es la naturaleza de eso. ¿Qué era eso? Lo que sí sé es que a mí no me parece nada humano ni natural, ni parecía una roca, por supuesto, no era un meteoro, no era algo haciendo fricción con la atmósfera. Mi sensación es de algo mecánico, con lo cual me quedo más sorprendido. Algo que cogió fuerza y se alejó de allí a una velocidad como yo no he visto nunca. Me pareció una alucinación también, ¿no? Pero veo que mucha gente ha alucinado en la misma zona. Vamos con otra cuestión, pero que en el fondo es como ver esto un poco más cerca. Veréis qué interesante, porque esta yo sí la he escuchado. Veréis qué interesante. Buenas noches, tripulantes de la nave del misterio. Mi nombre es Mariola Ceballos, soy de la isla de Gran Canaria y me gustaría que por favor investigaseis sobre un recuerdo que tengo de pequeña. El recuerdo data de 1976-1977 y el recuerdo de infancia que tengo es que una noche fría, sobre las 10 de la noche, oí alterados a mis padres comentar que habían salido patitas de personas al norte de la isla de Gran Canaria, cerca de la gasolinera Texaco, cerca de las proximidades también de la carretera Gran Canaria 2, en la zona de Costa Ayala, y muchas de estas personas habían observado previamente un ovni y unas horas más tarde habían visto que merodeaba por las cercanías de la gasolinera pues un ser que no era de este mundo, era de altura superior a 2,5 metros, unos brazos muy alargados, una cabeza alargada, sin pelo, y que esto ocasionó por lo visto mucha alarma
en la población de la isla. Entonces me gustaría saber, esta es mi pregunta, si existen testigos sobre este hecho y si guardase algún tipo de relación con el avistamiento del médico don Francisco Padrón de Galdar. Y nada más, muy buenas noches a todos, gracias. Hombre, cuando escuchábamos el caso nos parecía el propio caso del doctor Padrón, el mítico caso Galdar de junio del 76. Pero ojo, porque como ya registró allí nuestro compañero Pablo Villarrubia, hubo otras muchas personas. No me cuadra lo de que fuese una noche fría. En junio en Gran Canaria, no creo que fuese. Igual son otros casos, ¿no? De esa época. Pero se habló de que aquel objeto misterioso que fue investigado por los militares llegó a tomar tierra, calcinó un campo donde había cebollas plantadas. Y se habla de otras personas que desde diferentes perspectivas vieron estos seres evidentemente daimónicos, terroríficos, también gigantescos, envueltos de un halo que algunos determinaron que era un cristal, era una gran esfera, una nebulosa. ¿Puede ser el mismo caso o no? Yo aquí tengo mis dudas. No lo sé porque el caso Galdar en concreto no es una cosa en la que haya profundizado muchísimo. Yo lo que me estaba preguntando... La descripción es idéntica, ¿eh? Sí, a lo que vieron los militares. No, y he visto los dibujos y me estaban viniendo esos dibujos a la mente. Lo que me estaba preguntando es por qué, sea el mismo caso, ¿no? ¿Por qué esas cosas pasaban en los 70 y ahora ya no pasan? Es una gran pregunta. O sea, se siguen viendo Porque ovnis. ahora miramos el iPad en vez de mirar al cielo. No, pero me refiero Yo creo que en concreto algunos a lo de casos los siguen humanoides. pasando, siguen pasando, ¿eh? Lo que pasa que no es fácil que lleguen a los medios. Eso también es verdad. Siguen pasando, pero no hay un eco en los medios favorable como entonces, ¿no? Eso sí, casos había un montón. Y se han registrado casos más modernos de humanoides. Acuérdate, Santi. A final del 2012, con los chicos de Dinazara, los chicos del Monte Avantos y varios otros casos tuvimos, ¿no? Lo que pasa que quizá el impacto de una portada no es lo mismo, Y la de ¿no? casos que llegan cada semana, ¿eh? De Todas este tipo. las semanas llega algún caso. Lo que pasa que es muy difícil luego poder comprobarlo o que te hablen para luego, la tele o para la radio. Es complicado, pero sí, esas lo que es apariciones verdad se siguen es que produciendo. lo que es verdad es que fue una década muy prodigiosa para esto y habría que pensar si también la mente colectiva estaba llamando, invocando a estas figuras de alguna forma, ¿no? Bueno, a lo mejor también es que tenemos nosotros un sesgo, que también esos casos míticos que hemos leído decenas de veces en decenas de libros, que todos conocemos las mismas fotos, los mismos dibujos, que tú y yo nos hemos criado con ellos, sí, sí. O sea, los hemos visto de pequeños. Pero Santi, en mi caso, hay mucha gente que ahora tú interrogas y te cuentan su caso, increíble, cercano de este nivel, y cuando preguntas cuándo ocurrió, fue en esa época. Esa época que podríamos conjeturar mucho, muy especial para todos los españoles, de una gran intensidad emocional. ¿Tendrá que ver algo? No lo sabemos, pero ahí se produjeron los grandes casos cercanos impresionantes. Algunos siguen ocurriendo y estamos peleando porque sea digno contarlo. Bueno, lo que contamos después de las noticias es muy interesante. Algo en Estados Unidos que tiene que ver con casas que os puede gustar, sorprendente como poco. Y un montón de secciones que vienen, ya las conocéis, habituales. Un montón de información. Ahora mismo seguimos en Milenio 3.